reciban el saludo cordial de parte de la Casa de la Literatura Peruana. Les damos la cordial bienvenida a la presentación de la novela gráfica Relación de Antigüedades de este Reino del Perú, trabajo realizado por Gonzalo Macalopú, quien nos acompaña en la mesa de honor, y también contamos con la presencia de Pablo César Peña y Carlos Castellanos, a quien ya pronto voy a ceder propiamente la palabra, no sin antes presentarlos brevemente a uno de ellos. Empezaré por el autor del texto que nos invita el día de hoy. Gonzalo Macalopú es titulado como arquitecto por la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero se ha dedicado a la escritura, la ilustración editorial y la narrativa gráfica. Es autor de Catarsis, una historia de brujas, novela ilustrada con influencia de los fanzines noventeros, el grunge, el ocultismo y el cómic franco-belga y el japonés. Dicha obra, con 10 años de trabajo, sienta las bases de su propio universo, donde coexisten los diversos personajes de sus proyectos futuros, cuyos títulos a publicarse en los siguientes años serán Sanguín, cómic, Morgenstern, novela ilustrada. Por su adaptación de la obra Relación de Antigüedades de este Reino del Perú, fue elegido en el 2020 como ganador del segundo concurso nacional de narrativa gráfica. Por su parte, también está Pablo César Peña, quien es bachiller en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También cursó el diplomado de gestión cultural por el Museo de Arte de Lima. Asimismo, ha cursado el programa especializado en mediación de lectura y escritura, Cátedra de Lectura, Escritura y Bibliotecas del Perú. Es autor de los ensayos de investigación literaria 1945, Jorge Eduardo Edison, Vida y Canción, en Lima, del 2015, y Peregrinación a Santa Beatriz, del 2016. Ha dictado talleres de escritura creativa y sobre el ensayo literario en instituciones públicas y privadas. Actualmente forma parte del área educativa de la Casa de la Literatura Peruana. Asimismo tenemos la presencia de Carlos Castellano, quien es ilustrador e historietista. Trabaja actualmente en el Colegio Franco-Peruano, donde dicta el taller de cómics para estudiantes de primaria. Asimismo, desde el 2020 es profesor de manga, pixel art y cómics en Corriente Alterna, Escuela de Arte y Creatividad. También desde este mismo año ofrece cursos virtuales de caricaturas, arte estilo manga y dibujo de superhéroes y cómics. Ha realizado ilustraciones para diversas publicaciones, entre ellas Historias del Country Club y El barrio de Marconi, de Alfredo Reyes Echenique, así como El Caballero Carmelo, de Abraham del Omar. Trabajos suyos han sido expuestos en muestras colectivas de historietas y de caricaturas en Lima y Trujillo. Para todos ellos pido por favor un fuerte aplauso. Bien, muchas gracias, Paul. Buenas noches. Sean bienvenidos, bienvenidas a esta noche a la Casa de la Literatura Peruana. Como sabemos, preparados para la presentación de Relación de Antigüedades de este Reino del Perú, nos acompañan Gonzalo y Carlos, y mi persona. Nos hemos dividido más o menos de la siguiente manera. Yo voy a hacer un comentario breve sobre la obra de Santa Cruz Pachacuti. Luego le daremos el pase a Carlos, para que aborde la parte gráfica, y finalmente Gonzalo, que nos comente, nos comparte su proceso de creación de esta obra. Al final, de ser el caso, también pueden compartirnos sus preguntas, o inquietudes, Ahí va a circular el micrófono, de ser el caso. Bien, comenzaré. Gonzalo Macalopú obtuvo el segundo concurso nacional de narrativa gráfica por su adaptación de una obra del siglo XVII como La Relación de Antigüedades de este Reino del Perú, cuyo autor fue el cronista indio Juan de Santa Cruz Pachacuti. Uno, como lector, tiene, creo, dos posibles caminos para abordar su trabajo.
O bien se parte con conocimiento de la crónica escrita por Santa Cruz Pachacuti, o bien se lanza sin miramientos a sus páginas con curiosidad por descubrir de qué se trata esta relación. En el primer caso, de abordarlo desde la historia de Santa Cruz Pachacuti, resulta curioso que alrededor del manuscrito existan diversas interrogantes. Para empezar, los especialistas aún no han determinado con precisión cuál fue la fecha exacta de la redacción de esta obra. Si bien se indica frecuentemente el año de 1613, lo único que se sabe es que fue elaborada a inicios del siglo XVII. Por otro lado, lo que se sabe del autor es lo que se indica en la crónica, es decir, que era descendiente de curacas aymaras, que sabía hablar el aymara, el quechua y el castellano. Tal como se puede leer también en la adaptación de Gonzalo, la voz de Santa Cruz Pachacuti nos afirma que él fue, y aquí lo cito, hijo legítimo de indios cristianos profesos en las cosas de nuestra santa fe católica y fiel cumplidor de las leyes de Dios. Fin de cita. Esto último ha llevado a que surja un debate irresuelto entre los especialistas. Se refleja en la relación la transformación cultural experimentada por el mundo andino a causa de la colonización, o es una reproducción directa de la cultura indígena. De acuerdo con Franz Salomon, un destacado peruanista, es difícil delimitar hasta qué punto lo reflejado por obras como La Relación es resultado de un proceso de apropiación o por el contrario, de imposición. Eso explicaría por qué hay términos de origen quechua que son empleados para referirse a conceptos cristianos. Ejemplos claros son los utilizados para referirse a la idea de crear. Propiamente en la lengua quechua hay distintos términos para referirse a diversas operaciones, ¿no? Pero no una específicamente para crear, ¿no? En el sentido de el Dios cristiano crea, ¿no? Para Pierre Dubois, otro especialista, en la obra de Santa Cruz Pachacuti hay un proceso de biblificación, en el sentido de que la manera en que está organizada la crónica, teniendo una secuencia genealógica como eje, en este caso de los incas que gobernaron, se asemeja a uno de los recursos empleados por la tradición judeocristiana en su libro sagrado para organizar los eventos históricos. Según comenta también el investigador Nicolas Bicler, no se sabe realmente cuál fue el objetivo de la obra. En su consideración, y aquí cito a Bicler, Pachacuti parece más preocupado por la descripción de las conquistas de los incas y la asociación del culto de Viracocha al cristianismo. Sin embargo, Pachacuti dice él mismo que sus ascendentes persiguieron las idolatrías y a los idólatras. Fin de cita. Por ello, Bicler anota que la relación surge en un contexto de transculturación, con la persecución de las idolatrías en plena efervescencia. La adaptación de Gonzalo pone en evidencia estas tensiones. Un claro ejemplo de ello aparece en las primeras viñetas. Paul, quizás nos puedas compartir el PDF para que sea más gráfica la idea. Vemos una representación de Viracocha, reconocible por su boca dentada, las partes de animales que se dejan ver alrededor de su cuerpo, así como la presencia de los báculos que sostiene con ambos brazos. Este Viracocha rodeado de querubines y por encima del monograma IHS, que para el cristianismo es la abreviación de la frase Jesus Hominum Salvator, traducida al español como Jesús Salvador de los hombres. A la página siguiente, continúa por favor, Paul. Esta vez aparece el Dios Padre cristiano emergiendo del horizonte, pero enmarcado en la división tripartita del mundo que prevalecía entre los hombres precolombinos, correspondiendo el cielo al Hanan Pacha,
la tierra al Caipacha y el subsuelo al Ucupacha. De ser otro el caso, es decir, de ser uno un lector que llega con curiosidad y sin datos sobre la relación y su autor al trabajo de Gonzalo, se va a encontrar con una trama que en su apariencia de relato histórico linda y se confunde por momentos con lo mítico. Se recordará probablemente las enseñanzas de la escuela acerca de los 13 incas y también se advertirá la alusión a sus hazañas o sus yerros. Sin embargo, y esta es una apreciación propia, la atención del lector no debería detenerse en apreciar la genealogía que se despliega una página tras otra. Más bien, tendría que prestar mayor atención a la huidiza figura de Santa Cruz Pachacuti. Si bien, como ya lo hemos mencionado, desde un principio se identifica como cristiano, detrás parece vivir un afán de recordar, y por qué no decirlo, de recuperar el esplendor perdido. Así, su deseo de presentarse como un ferviente creyente tal vez solo es una estrategia para disimular su admiración por la gloria de los incas y con ellos de los demás pueblos andinos. Una serie de viñetas que Gonzalo elaboró para la adaptación nos sirve de clave para pensar de esta manera. Esta serie está situada en medio de los dos grandes relatos históricos que se narran. Por un lado, la de la genealogía de los gobernantes, y por el otro, el episodio en que el príncipe Cusi Yupanqui habrá de convertirse por su valentía en el Inca Pachacútec. Quizás Paul puedes avanzar hasta la página 32, 33. Se observa una escena ciertamente sobrecogedora. Se trata del propio Santa Cruz Pachacuti, reducido, ensombrecido, con el rostro cubierto, de pie y apoyado sobre una roca enorme, alguna vez parte de un palacio, ahora tan solo una ruina. En ese instante, su voz, según como la reproduce Gonzalo, nos deja al descubierto un momento de reflexión, de apertura de su mundo interior. ¿Puedes pasar, por favor, las siguientes? Esas dos primeras. Gracias. Es así como se puede atender su monólogo en el preciso momento de crisis que parece experimentar. Se olvida momentáneamente del Dios cristiano y su invocación es a Viracocha. Oh Viracocha, Señor del universo, seas varón, seas hembra, ¿dónde estás? ¿Estás arriba? ¿Estás abajo? No te puedo ver. Contéstame, te lo ruego. Libera ya a mi gente de ponzoñas, del sueño de los vencidos que somos. Pareciera pues que detrás de la figura fervorosa habita un hombre cargado de melancolía, pero también, y esto lo grafica Gonzalo en la viñeta que sigue a continuación, de ansias de revancha, de restauración de lo extraviado. ¿Será posible que algún caudillo justo se alce y nos junte bajo nuestras leyes antiguas? ¿Alguien podrá traernos de vuelta la gloria del Tahuantinsuyo? Gracias. Bueno, esta solo es una propuesta de lectura, por supuesto ustedes están invitados a abordarla como más lo prefieran. Y ahora le quiero dar el pase a Carlos Castellanos. Gracias. Gracias, Juan. Ante todo, muchas gracias nuevamente a la Casa de Literatura por esta invitación. Ya son más de 2 años. La última vez que estuve por aquí fue en los talleres que tenemos en verano, que teníamos en verano antes de la pandemia, y ya han pasado más de 2 años. Es algo, no sé, es algo mágico estar aquí, y sobre todo el placer de estar acá y el placer de formar parte de esta presentación, de esta obra, porque me siento en cierta forma partícipe, ¿no?, de esto, porque como fui jurado y de todas las obras, que hubo obras muy buenas en este concurso, apenas vi la obra de Gonzalo, me gustó mucho
por las razones que les voy a dar ahora, ¿no? Y yo ya tengo muchos años dando clases a niños y adolescentes y siempre les pregunto, ¿no? ¿Ustedes creen que para hacer un cómic hay que saber dibujar? Entonces algunos chicos, bueno, en su mayoría todos los niños dicen sí, ¿no? Así, al unísono, ¿no? Entonces yo digo, no. Para hacer un cómic no se necesita ser un buen dibujante, porque tenemos que compartir el arte, ¿no? El visual de los dibujos, las ilustraciones, saber contar la historia mediante las ilustraciones y apoyarnos en el texto, ¿no? Pero hay dibujantes en los que yo me incluyo, historietistas en los que yo me incluyo, que sí le damos mucho énfasis al dibujo, ¿no? Como repito, ¿no? Uno puede ver un cómic con un dibujo sencillo, simple, no tan bueno tal vez en algunos casos, pero si uno sabe contar bien la historia y tiene un buen guión, entonces es un buen producto, es un buen cómic. En el caso de la obra que ganó este año, que tuve la oportunidad de ser jurado, la obra de Gonzalo, tiene todos esos detalles, ¿no? En el guión, la adaptación que él ha hecho de esta obra, de la que he hablado bastante Paul, pero tiene el arte que le ha dado, ¿no? El estilo que le ha dado, ¿no? Que le puede gustar a las personas que le gusta el cómic y a las personas que no están muy incluidas en este tema del cómic, ¿no? Porque es un dibujo sencillo, es un dibujo limpio, ¿no? Si uno ve el resumen de la obra ganadora, va directamente a eso, ¿no? Que es un dibujo esquemático, limpio, como la línea clara europea, ¿no? El autor es peruano, pero está muy influenciado por el arte europeo, ¿no? Esta línea clara, ¿no? Las líneas limpias, los colores planos, ¿no? Y él ha sabido darle esta diferencia, ¿no? En la parte mitológica, con estos tonos con la que inicia el cómic, con estos tonos amarillos, dorados, y cuando hay escenas que ya se ven en el mundo real, ¿no? Digamos, el mundo real de Inca se ve como ya rojo, ¿no? Esto rojo, ¿no? Colores cálidos, ¿no? Entonces, y hay momentos, hay viñetas en que se mezclan ambos, ¿no? Hay viñetas que se intercalan estos dos colores, estos dorados y estos rojos, ¿no? Entonces, él ha sabido de esa forma, ¿no? Nos lleva a través de toda lectura del cómic y nos va guiando a través de esta dos vertientes, ¿no? De la parte mitológica y la parte real, digamos, ¿no? Entonces, mi aporte va a ser muy resumido porque esta obra es para hablarla, no es para describirla, sino para leerla, ¿no? Para eso está, ¿no? Para eso es el cómic, ¿no? Para poder leer el texto y sobre todo tener la suerte de ver todas las viñetas que él ha hecho, ¿no? Todo el arte que él ha desplegado, ¿no? Los planos medios, los primeros planos, estas viñetas grandes, ¿no? Estas splash page, ¿no? Que son estas páginas que ocupan, estas viñetas que ocupan toda una página, ¿no? Y como les digo, ¿no? Es bonito cuando uno ve una obra que le gusta y todo el jurado concuerda que esa es la ganadora, ¿no? Esa es la que con todos los detalles que tiene, con toda la forma de hacer, con todo el planeamiento, se ve que él ha hecho todo un planeamiento, ¿no? Total, no solo en el dibujo, en el color, sino también inclusive en la diagramación y en el texto, ¿no? Inclusive el texto que ha utilizado, ¿no? Todo está todo bien planeado, todo bien hecho de una forma muy profesional. Entonces eso es lo que en mi forma de ver me gustó mucho desde que lo vi, ¿no? A pesar de la juventud de Gonzalo, tiene una obra muy profesional, como si ya tuviera muchísimos más años de lo que tiene haciendo cómics, ¿no? Y eso es lo que tal vez falta en el Perú, ¿no? O sea, sí es cierto, ya no tenemos una industria de cómics hace tiempo y la mayoría de dibujantes, bueno, ahora se deslinan por hacer cómics de superhéroes, ¿no? En cambio, él ha hecho un cómic con un estilo que se presta más a una novela gráfica, ¿no? Un dibujo muy bien hecho, muy limpio, con colores planos y que puede gustarle al público, no solo al público peruano, sino también al público extranjero, ¿no?
Entonces, nuevamente, es una suerte para mí haber estado acá, formar un poquito parte de esto de acá, de este triunfo que es esta obra. Y felicitaciones, ¿no, Gonzalo? Yo, esta presentación, todo este trabajo fue virtual, ¿no? Estábamos en plena pandemia, ¿no? Entonces lo conocí por pantallita, ¿no? Entonces es un gusto ahora estrecharle la mano, felicitarlo en persona, ¿no? Por el gran trabajo que ha hecho, porque cuando uno hace un trabajo en general, ¿no? Sea el trabajo que sea, y sobre todo un trabajo artístico, uno lo hace porque a uno le gusta, porque le da placer a uno, ¿no? Pero también es bonito cuando el trabajo que uno hace, el placer que uno ha tenido al hacerlo, no sea una obra física o no sé, literaria, le da placer a otro, ¿no? Un placer visual, ¿no? Entonces su trabajo causa eso, ¿no? Y eso nos ayuda a todos, ¿no? Porque es un producto peruano, ¿no? Es parte y ahora ya forma parte de la historia, ¿no? O sea, ahora su nombre, su obra ya forman parte de la historia, ¿no? En plena pandemia hubo un concurso de historieta, auspiciado por la Casa Francesa, Casa de Literatura, y salió esta obra, ¿no? Y muchas gracias y felicitaciones nuevamente, Gonzalo. Buenas noches a todos y gracias por su asistencia. También a Carlos y a Paulo, perdón, por sus palabras. Bueno, también agradecer al jurado por haber apostado por mi modesta propuesta y que les haya encantado. Les voy a explicar un poco mi proceso creativo y a ver si les motiva leerlo mi obra. Siguiente. Siempre me ha influenciado. Antes les voy a explicar más o menos cómo empecé bueno, del cómic. A mí siempre, yo dibujaba, o sea, desde niño, pero siempre era como batallas medievales. Me gustaba mucho o dibujar iglesias góticas o batallas entre caballeros, así. Y me influenció bastante lo que eran los dibujos de Goman Poma de Ayala. Todos lo conocemos y es como yo a veces reproducía, ¿no? Entonces, pero también leí acerca de lo que eran las culturas incas, prehispánicas, bueno, no, prefiero llamarlo culturas originarias, ¿no? Acerca de todo las cronologías, pero sin embargo después estudié arquitectura, cuyos aportes me ayudaron a la planificación del cómic, ya que lo vi como si fuera un proyecto, ¿no? Donde tenías que planificar todo y diseñar cada cosa, desde la carátula, a veces un poco la letra y los colores. Entonces yo, bueno, vengo de la arquitectura, ¿no? Sin embargo, decidí apostarme más por el dibujo porque era algo que siempre había hecho y me gustaba, ¿no? Y bueno, adquirí una tableta gráfica, ¿no? Y me ayudó, en mi caso, me ayudó a mejorar mi trazo, ¿no? Sin embargo, yo dibujo bien en digital, pero no en físico no, soy un poco mediocre, no soy tan bueno. Entonces, hay casos, ¿no? A algunos sí les ayuda, otros no, el dibujo digital. Entonces, para el caso del concurso, este fue uno de los referentes que tenía, las miniaturas medievales, esta arquitectura que se muestra en las miniaturas, pero es diferente, no tiene perspectiva, sino trucada. Entonces también decidí aplicarlo en el cómic, ya que mucho tiene de la época, adecuarlo a la época, al dibujo de la época. Y esto yo me baso en los dibujos de Goman Poma, lo que tuvo el referente, ya que la crónica en cuestión no tiene ilustraciones. O sea, tiene una, pero no tiene algo que me pueda ayudar. Pero Goman Poma de Ayala acá en este caso sí me ayudó a lo que es la vestimenta, un poco las ambientaciones y no sé, los gestos de los personajes, ¿no? En su obra de Goman Poma de Nueva Crónica y Buen Gobierno. Siguiente. Este tipo de ilustraciones es lo que me refería y bueno, hasta ahora siempre tengo bastante fascinación por este autor también. Lo que a mí me parece es que es como si fuera un cómic en realidad, porque el cómic es la fusión entre imágenes y un texto, pero es de lo que se dice esta híbrido entre ambas cosas. Entonces me gusta mucho este autor. Siguiente.
y también los cuadros barrocos, que son un poco cargados, ¿no? Aparecen varios personajes y a la vez también inclusive hay textos dentro de estos cuadros, ¿no? Que a su vez acompañan, ¿no? Me gusta mucho esta fusión entre texto e imágenes, ¿no? Cada uno aporta lo suyo. Y un poco la paleta de colores, ¿no? Este marrón y el color oro, dorado. Pero también estos dos colores que uso son en referencia a la piel cobriza y la tierra, pero también es el dorado del oro de los incas, ¿no? Siguiente, por favor. Este es otro referente, es Topi, es un italiano, él también tenía referentes, su trazo también me gusta mucho. Siguiente. También obviamente Frank Miller, 300 o su obra de Sin City, me gusta bastante. Y en este caso tenía la referencia de las batallas, ¿no? Que un poco tenía, bueno, muchos conocen la película, pero se basó en este cómic, 300, y es muy, no sé, es interesante también leerlo. Y bueno, ya que todos tenemos en mente la película, las escenas son muy parecidas al cómic. Siguiente. Este es Persepolis, también es como otro referente que tuve, de Marian Satrapi, que cuenta, es como la narración de su vida, pero lo intercala con pasajes políticos de la situación de la época. Es como, me gusta ese híbrido entre biografía, pero también se cuentan cosas externas, pero se nota no como relleno, sino como parte de una sola trama. Siguiente. Y este otro es David B., también es otro autor francés. También me gusta eso, línea clara y a veces duotonos, pero él también trabaja a color, ¿no? Pero en este caso el duotono es el que más me gustó. Siguiente. Y este otro es Riyad Sattouf, también otro francés, que también, ¿no? De pocos colores, pero la anatomía no necesariamente es como correcta, sino es como importa la idea. Como mencionó Carlos, en donde no necesariamente tienes que aprender no tienes que dibujar prolijo, sino es contar una historia y el dibujo es como que puede llegar después. Simplemente es dibujar, pero la historia tiene que estar como clara, ¿no? En mi caso, para aprender a narrar, yo veía en YouTube bastante, o sea, leía libros en físico, pero también en YouTube críticas literarias o de cine. Eso ayuda bastante, ¿no? Es como, tú tienes una idea, pero tú ves, hay críticas acerca de películas actuales y todo en YouTube, y me ayudó mucho a entender cuáles son los errores de estas películas, de estos libros, y con esos errores es como que lo aplico, ¿no? Y sobre todo la disciplina, de hacerlo una y otra vez, rehacer el mismo texto. Lo hice mucho antes de este cómic, ¿no? Ese tipo, escribiendo este libro que tengo, Catarsis, todavía no se publica, pero se va a publicar, y aprendí, ¿no? A narrar más o menos ahí. Y el dibujo ya un poco más o menos lo fui yendo a la marcha, ¿no? No es que tampoco sea, yo no soy tampoco tan prolijo en dibujo, pero creo que soy un poco más, puedo narrar un poco mejor que dibujar, y entonces importa más la narración que saber dibujar para crear cómics, me parece, ¿no? Siguiente. Y este es otro, se llama Butin, es también otro francés, ¿no? Y también es de temática medieval. Grascoit se llama, son dos autores franceses también, de esta temática medieval, pero colores planos, ¿no? Así. Y ahí entonces pasó al concurso, el cual empecé a planificar la trama, o sea, a leer primero el texto de Santa Cruz Pachacuti y tratar de descifrar, porque uno de los primeros problemas era que estaba en un español antiguo. Entonces me ayudó un poco que sabía un poco de portugués intermedio, y es como hay semejanza entre el portugués y el español antiguo, ya que hay, por ejemplo, muchas palabras del portugués antiguo, no digo, el portugués moderno con el español antiguo se conservan. Entonces era interesante cómo relacionarlas, ¿no? Porque pensarlo un poco en el español actual era como que chocaba. Y lo mismo en la literatura de esa época, ¿no? En donde el español antiguo un poco no... Entonces tenía que familiarizarme con el texto antiguo, pero otro reto estaba en las palabras en quechua que agregaba y tratar de buscar su significado, ¿no? Del texto original. Siguiente, por favor. Entonces esta es la propuesta que envié al concurso. Primero era por los personajes, o sea, yo siempre empiezo creando personajes
y ya tener una imagen física de un rostro, me puedo imaginar su historia, su vida. Entonces parto principio por los personajes primero, ¿no? Siguiente. Esa era la propuesta que envié. Hicieron una preselección al principio y después de la preselección ya con los preseleccionados es donde ya se hizo la etapa final, ¿no? En este caso era lo que yo envié para la preselección y la primera versión de la portada. Y es interesante siempre esta dualidad, ¿no? Que esto está presente en los incas. Tanto está el varón como la mujer y me parecía que ambos eran los que construían el imperio, ¿no? Siempre se queda un poco relegado la mujer, pero me parece que siempre tiene que estar narrándose o aparecer dentro de esta historia. Y bueno, es algo que tiene que estar, ¿no? Me parece. El siguiente, por favor. Esta es otra versión que hice después, después de la etapa de preselección, ya empecé a desarrollar otra carátula. Bueno, ya empiezo primero con las portadas, ¿no? Es como algo que ya lo tengo algo fijo, como un ancla, y luego ya empiezo todo, ¿no? Siguiente. Y esta es otra ya, bueno, me gustaba un poco lo bélico, ¿no? Ahí, y le quería agregar ahí. Siguiente. Pero después me fijé más en la figura del puma, ya que uno de los protagonistas también es el Cusco, porque la figura del Cusco originalmente tiene forma de puma, pero no es solo ciudad, sino lo conforma la gente. Entonces, pero tenía el Cusco como un animal que representa a los incas, pero acá en esta portada era como muy crudo, faltaba algo, y les agregué personas, ¿no? Al siguiente, por favor. Porque ahí están las personas, porque me parece que el Cusco es lo que forman las personas, y esto hace analogía a las viviendas que están ahí, que a su vez son de personas, entonces es lo que forma esta comunidad, lo que forma el Cusco. Pero el puma en sí, que el puma es como el imperio, o sea, los incas, no que es algo que solo con la unión de las personas es lo que forma este animal que es como guerrero, que es fiero, ¿no? Si están separados es como que no forma el animal. Siguiente. Por eso tiene como las cadenas rotas, ¿no? Un poco esto de Tupac Amaru, y es como, porque es un animal que no se deja doblegar, ¿no? Ese es el esquema y ya la versión final. Esa es otra, ¿no? Un poco con las constelaciones estaba viendo y en el siguiente. Y ya es como quedó, ¿no? Con los colores y ya las personas que forman el puma, ¿no? Siguiente. Este es el único dibujo que está en la crónica, que es lo que representa el círculo. Es como que Dios, pero es el Dios. Acá el autor es como que relaciona con el Dios cristiano, pero es Huiracocha a su vez. Pero como Dios no tiene rostro, o sea, en la concepción cristiana le da como un círculo. Porque no es, pero en torno a ese círculo, que es un vacío, porque Dios no tiene, o sea, en la concepción cristiana no tiene forma, figura, es como que gira todo, ¿no? La creación, está el sol, los astros, y después la parte de la tierra, donde están el arco iris, los lluvias, truenos, y el hombre en el medio, y abajo está como, es unas polcas, pero es como que lo pone sobre lo principal, este Dios, ¿no? Este círculo. Entonces ese es el eje de la obra. Se puede decir que yo lo tomé como si esto fuera el autor vivía en una época en que era muy caótico. Era donde tanto los españoles como los incas no respetaban las leyes. Esto lo puedo saber por lecturas que hice después de Quevedo o Lazarillo Tormes o Don Quijote, en donde la sociedad española de esa época era muy caótica, era estafadores, había demasiados, era un desmadre. Entonces toda esa sociedad es la que vino al Perú. Entonces esa misma época era un caos. Y el autor, al notar esto, era como que, pero nota esa contradicción entre las leyes que están dadas y nadie las respeta. Entonces, hace ese dibujo porque este dibujo es como si fuera una constitución. O sea, es como, en esa época no había derechos humanos ni una constitución, pero es como si fuera la constitución, ¿no? Donde todos los seres tienen que respetarlas para que haya un orden.
Entonces, este dibujo es lo que representa, porque Dios está ahí, en ese tiempo era lo que era las leyes de Dios, era la constitución para ellos, ¿no? Sus leyes. Si se salían de esto, habría como caos, que era lo que estaba viviendo el autor en esa época. Entonces, lo que quiere dar es un mensaje moralista, en donde, bueno, es muy común, ¿no?, la literatura moral en esa época, de que las personas, tanto indios como españoles, tienen que seguir considerar al Dios como, y sus mandamientos, obviamente, como para que no haya ese caos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, esa es la propuesta que envié a la izquierda, y de la derecha ya es el resultado final, ¿no? De cómo era el orden del retegio, ¿no? Esa especie de constitución, digamos, en esta placa, ¿no? Que eran las leyes, ¿no? Que viene a ser un análogo a las leyes de Moisés, porque ya que la obra tiene ciertos tintes bíblicos, ya que ve como si fuera el pueblo de Israel a los incas, ya que al alejarse, o sea, es como Santa Cruz considera que esta sociedad debe ser monoteísta, ¿no? Entonces ve las idolatrías y el culto a otros dioses como una idolatría, como algo malo, como el pecado. Entonces está diciendo, porque él tiene la mente sincrética, ¿no? Está pensando ya como cristiano este autor, que tienen que seguir esas normas y no adorar a otros dioses. Por eso hay en la lectura hay esto de los incas no son acá monoteístas y no politeístas, ¿no? Hay esta diferencia. Entonces es como que tienen que adorar esta placa porque ahí está el único Dios, el círculo, que es lo que manda sobre las demás cosas. Y estaba esta placa, ¿no?, en el Coricancha, ¿no?, según el autor. Siguiente. Entonces está en esta escena mítica de la salida. No se menciona la salida de Titicaca, pero hay cosas del imaginario que todos conocemos que decidí incorporarlo, ¿no?, a su vez. Siguiente. Este es el proceso que hice para cada viñeta, entonces era como un boceto bien rápido y bueno, tratar, ¿no? Pero siempre era que aparezca la arquitectura porque me parece necesario en esa época, ¿no? Bueno, en el caso de los incas es necesario que aparezcan edificios porque es lo más representativo que tiene y no como personajes sueltos, ¿no? Me parece importante trabajar la escena en sí y no solo como un personaje suelto, ¿no?, sino que esté enganchado en una escena. Siguiente. Acá el pintado y ya los colores los definí posteriormente, ¿no? Siguiente. Y ya esos son los colores. En este caso el rojo viene a representar como más el caos. Es lo mundano, como mencionó Carlos, pero también es como el caos, es una época de crisis. Y el dorado viene más a representar, puede ser algo idílico, pero también la adoración a este Dios monoteísta y sus leyes, ¿no? O sea, el seguir las leyes. Entonces es como que tiene esas dos contrastes la obra. El siguiente. Esta es una de las escenas de batalla, también, bueno, un poco complicada, ¿no? Fue una de las conquistas de Pachacuti hacia los Chancas, y bueno, se ve, ¿no? En donde los incas, según el autor, es como si fuera el pueblo elegido, o bueno, es como si fuera el pueblo de Israel, como el pueblo elegido, y los chancas son como los idólatras, entonces van a conquistarlos o civilizarlos. Es un poco chocante entender eso, pero para leer la obra es como que hay que entenderlo en la época, ¿no? También hay que saber distinguir qué es lo que... o sea, mi propuesta no es como moralizante o yo pretendo evangelizar, sino siempre quiero que el lector distinga entre qué está bien o mal, porque hay cosas muy detestables como, bueno, masacrar un pueblo y que digan, ya soy un héroe por haber matado gente, pero hay que entender la época. Entonces el lector ya es suficientemente inteligente para distinguir esas cosas y bueno, yo no es que esté de acuerdo de esto, solo es lo que está ahí y es por la época, ¿no? Y se puede distinguir eso. Siguiente. Y este es como me inspiraba en estos grabados medievales también. En este caso era para crear la ciudad del Cusco. Y también estos otros eran de una tesis del cual estaban sus planos, ¿no?
se habían brindado una reconstrucción del Cusco con planos, ¿no? Siguiente. Entonces yo levanté esto en 3D y en SketchUp. Bueno, esto viene de mi pasado como arquitecto y ya más o menos podía, para poder dibujar, ¿no? Pero de paso me quedaba como material extra, ¿no? Que puedo o sea, deseo ampliar este cómic y ya con ese material puedo... Pero fue muy divertido, ¿no? Reconstruir el Cusco un poco, sentir cómo lo que vivía. Hay una cosa curiosa, ¿no? Que cada cuadra vivía una familia. Me parece interesante que me di cuenta de que las casas actualmente son como si fueran canchas. O sea, canchas es como una cuadra donde vivía una familia. Ahora actualmente es como que una casa vive una familia, pero el edificio va hacia arriba, ya no es como que una plaza, sino... Y esa idea de vivir en familia mucho viene de ahí también, ¿no? Creo que es algo que se sigue conservando. Siguiente. Y ese es como más o menos lo reconstruir, ¿no? El plano y la figura del puma. Siguiente. Y ya ese es a partir del 3D y era esta vista, pero no es del todo una perspectiva, sino tiene esta perspectiva trucada medieval, media extraña. Entonces por eso hay ciertas extrañezas en la perspectiva, pero más o menos era adaptarlo a la época, ¿no? Todavía no había, en esa época no se había desarrollado mucho la perspectiva, la teoría de perspectiva, entonces era, ¿no? Darles el siguiente. Y esta es otra de las referencias que hago también, están dentro del cómic. Hay referencias a la actualidad, ¿no? Este tipo de cosas, que me parece importante incluirlas. Y bueno, aparece esto, el siguiente. O este otro también, ¿no? Que aparece, ¿no? Porque este es Huáscar, ¿no? Que era como un inca un poco débil, el autor lo describe como un poco tonto, así, y alcohólico. Me gusta referenciarlo con algunos personajes de la actualidad, pero es que el autor hace en sus historias, distingue unos incas que son de buen gobierno y hay otros que se alejan de los mandamientos, porque en este caso los incas adoran a un dios panteísta cuyos mandamientos son los mismos que los dados por los judíos, ¿no? Es bien raro, ¿no? Aparece Santo Tomás, va a las Américas antes que los españoles y trae los mandamientos de los judíos, entonces esos mandamientos son los que adoran esos incas, ¿no? Entonces este inca, que es Huáscar o Atahualpa, se alejan de estos mandamientos, por eso tienen estos tipos de vicios y estas cosas, entonces hay una distinción de incas, ¿no? Que es interesante explorar dentro de la crónica, ¿no? Porque en el colegio siempre nos dan todas las figuritas y todos los incas iguales, entonces es interesante saber distinguirlos según lo que dicen, ¿no? En estas crónicas, ¿no? Cada inca tiene sus particularidades y diferencias. Siguiente. Esta es otra, estos trabajos, estos son dibujos posteriores que hice a la adaptación gráfica. Este era uno que estaba ahí, pero quise rehacerlo, hacerlo un poco más detallado, porque hay muchas historias que estaban dentro de la crónica, pero decidí que era necesario ampliar este universo y historias, porque hay muchas historias de los demás incas, en donde que mucho se ha quedado, ¿no? Entonces, la obra actual del concurso era 50 páginas, pero quisiera hacer un tomo que sea de 200 páginas en donde se hable más de estas historias. Por ejemplo, falta la historia de... No está incluido esto, pero de los hermanos Sayer y la historia de Mamahuaco, por ejemplo. El siguiente, por favor. Esta es de los hermanos Sayer. Esto es un dibujo posterior, ¿no? Porque me parece muy necesario juntar otras leyendas que existen de los incas, pero no están dentro de la crónica. Entonces aumentarlo y hacerlo como más la historia de los incas y ya no de tanto contado por Pachacuti. O sea, este tomo de razón gráfica es contado por Pachacuti, que es el cronista, pero mi deseo es ahora ampliar, ¿no? Este universo y que aparezcan varias historias que no han sido contadas, o sea, que no están contadas en la crónica, ¿no? De los incas, ¿no? Siguiente. Este es de Mamahuaco, me parece una figura también importante, ¿no? En el proceso de fundación del Cusco.
Y está eso, ¿no? Sobre todo aparece esta figura de una mujer guerrera que muchas veces no se habla, pero siempre habían mujeres capitanas que dirigían ejércitos, ¿no? Eso está en algunas crónicas, o en especial de Momampoma, y no tiene esa visibilidad, ¿no? Entonces aparece, ¿no? Como esto... los incas tenían esa concepción de había un tipo de mujer, y es lo que lo llaman más pasiva, así lo llaman, o sea, era para el matrimonio, la esposa, y otro era para la guerra. Hacían esa distinción, o sea, yo no he dicho ese término, esos términos están en la crónica, entonces me parece rescatar esa figura que muchas veces no aparece. El siguiente. Bueno, acá, no sé, empecé a hacerle más el personaje, el siguiente. Y ese, ¿no? Siempre me estoy basando, ¿no? En las indumentarias, ¿no? De Momampoma, que es mi centro de referente. El siguiente. Y bueno, estas páginas son posteriores, ¿no? No están en el cómic, pero ya tratan más de los hermanos Sayer y cómo empiezan a tomar el Cusco antes, ¿no? En la fundación. Siguiente. Y esta es otra vez. Siguiente. Y ahí esa es otra que hice, pero siempre relaciono a Huáscar con esta parodia, ¿no? De los incas, ¿no? Porque es como un inca un poco tonto, como lo pone. Entonces tiene un poco... hay muchas referencias, ¿no? A la actualidad, ¿no? Entonces me gusta siempre parodiar o hacer referencia a memes, ¿no? Al siguiente. Y este otro, por ejemplo, en las partes de crisis me gusta hacer más sátira, pero hay este momento de más de, digamos, epicidad, en donde hago más que sea más serio, ¿no? Entonces acá yo lo relaciono a Pachacútec, el Inca, como Leónidas, ¿no? Un poco, ¿no? Entonces tomo un poco de esa referencia también. Siguiente. Este es un trabajo posterior que vino después a consecuencia de este trabajo. Este es uno que estoy haciendo ahora, que se llama Juana Quilla, que es como una indígena mestiza, pero que es una ucronía en donde aparece el virreinato español, pero convive con los incas, ¿no? Es como que no hay derrotados, pero ella es como si fuera una cronista y va explicando las diferencias y el contacto entre ambos mundos, ¿no? Que conviven como si fuera la España con los árabes, algo así. Es como un poco tenso, pero conviven. De la misma forma ella va narrando, pero tiene sus aventuras tipo Don Quijote, ¿no? Es como se va yendo de pueblo en pueblo y tiene ciertas aventuras. Entonces me parece muy necesario no narrar así, pero aparecen diversos paisajes del Perú y describirlo, ¿no? Adaptando a esa época. Siguiente. Y este va con este soldado, es veterano, pero es como su amigo, es una parodia de Don Quijote, ¿no? Pero es como ella es su escudera, pero también es como que le toca esa guitarra, mandolina, pero también es como si fuera, me baso mucho en lo que es Rick and Morty también, entonces tiene esto, que tiene sus aventuras extrañas, y un tono muy satírico también, tal como lo fue Don Quijote en su época. Entonces, me gusta ¿no? Rescatar las obras antiguas, bueno, de esa época y llevarlo a la actualidad, ¿no? No sé, me parece necesario. Siguiente. Y estas otras imágenes, ¿no? Que he ido avanzando. Bueno, es una novela gráfica, ¿no? O sea, tiene texto y, bueno, y también estas viñetas, ¿no? No es un cómic, pero este cómic parte, ¿no? De este libro de la adaptación de Pachacútec, ¿no? Sale a consecuencia de esto, ¿no? Y, bueno, siguiente. Entonces, es todo. Bueno, muchas gracias. Bien, gracias a Gonzalo por compartirnos estas ideas, imágenes, ¿no? Que han nutrido su trabajo. No sé si queda alguna consulta, alguien quiere hacer una pregunta, tenemos ahí un micrófono disponible. Primero, bueno, felicitarlo por su obra y me parece genial que haya arrancado por un tema o por un género distinto al superheroico o al que es netamente humorístico,
porque eso ayuda a dinamizar lo que es el cómic peruano, ¿no? Me parece muy bueno, eso ayuda a que el cómic peruano progrese. Y por eso mi pregunta es, ¿qué otros temas o qué otros géneros has abordado o piensas o te gustaría explorar? Tengo una teoría acerca de por qué muchos países de Sudamérica estamos muy estancados todavía en lo de hacer cómics de superhéroes y Marvel. Yo no lo, o sea, sé que está un poco, no está mal hacerlo, pero no sé si eso en realidad responde a una situación de violencia bastante. Yo fui a la residencia en Francia, en Angoulême. Me chocó bastante. Lo primero que me chocó no fue el idioma, sino la tranquilidad que había ahí. Entonces podía caminar tranquilo a cualquier hora. Entonces me sentí mal porque el país donde vivo es muy violento, hay demasiada... entonces quizás la idea de hacer superhéroes es como la idea de Incarrí. Incarrí es como una figura mitológica en donde las personas creen, es como un mesías andino, tienen que creer en él para no sentirse tan angustiado en esa situación de violencia. No sé si los superhéroes responden a esta tanta violencia que hay, entonces los superhéroes peruanos, así como los hacen, es una respuesta a eso y una esperanza, ¿no? También, ¿no? Es una opinión mía, ¿no? Pero está justificado también que lo hagan y no está mal, ¿no? Pero no es el único género que se necesita abordar actualmente. Yo estoy haciendo otro que se llama Sanguín. Sanguín es la vida de una ilustradora. Me gusta hacer más de los dramas cotidianos, ¿no? Pero siempre metiéndole algo de absurdismo y humor negro. Me baso, por ejemplo, en BoJack Horseman o Rick and Morty, que es estas series tan satíricas, irreales, bizarras, pero tienen mucho de la realidad, ¿no? Son humanas, ¿no? Por ejemplo, en BoJack Horseman el protagonista es un caballo, pero es tan humano como nosotros, a pesar que es un caballo, porque tiene sus dramas, sus cosas del pasado. Entonces me gusta abordar esos temas, ¿no? En Sanguín es una ilustradora que, bueno, vive en su departamento, pero es como vive sola, pero siempre es un poco egoísta, ególatra y siempre desprecia a la gente. Tú lo lees al comienzo y te cae mal, obviamente, pero a medida que pasa la historia se va desarrollando su vida. ¿Por qué es así? ¿Por qué vive esto? Y entonces es como contar su vida, o como estos géneros coming at age, en donde se narra el crecimiento de una persona. Entonces eso estoy abordando por ahí, ¿no? Pero no es del todo realista, sino pasan cosas absurdas, ¿no? En ese mundo de Sanguín, ¿no? Es todo muy exagerado, porque tiene cierto toque de referencia a los memes, a internet, mucho de eso. Entonces, sobre todo me gusta consumir memes porque ese humor sirve para, un poco me educa, ¿no? En hacer ese tipo de humor, ¿no? Pero llevado hacia el cómic. Entonces, esos temas me gusta abordar. Pero sobre todo también lo que es ocultismo, magia negra, es un poco por ahí también. Entonces esa combinación tengo de eso. Sí. Sí, bien. ¿Alguien más quisiera, gracias, hacer la consulta a Gonzalo? ¿Alguna inquietud? Por ahí nada más, a ver, Paul. Señor, ¿puede hablar desde ahí porque el micro está fallando? Gracias. Una curiosidad, ¿qué lo llevó a escoger a Iván Santa Cruz para su propia empresa Pamayo? Tenía de ese nombre de geografía, donde hay muchas historias, Guamampón, que es abundantísimo, y algo más construido, al punto que ya no dicen, pero hay muchos señor historiador de García Saravega. En cambio, ya Santa Cruz Pachacuti es un individuo de las alturas de Arequipa, que ha sido mal traducido, porque combina quechua con aymara y tal vez fuquina, ¿no? Y ese castellano antiguo, que es el castellano con sintaxis quechua, ¿qué cosa es lo que llevó a un personaje a un texto tan difícil? Eso en el concurso es lo que está apagado. En el concurso habían dos, encargaron Santa Cruz Pachacutic y el Incarrí. Esas dos opciones era lo que... Sí, pero yo en
en el cómic que hice quería incorporar mucho de Incarrí, pero mucho de Guamampoma. O sea, hay parte de la información que yo leí, Nueva Crónica y Buen Gobierno, está en esta de acá. Porque como usted dijo, hay muchos vacíos, ¿no? Entonces con Guamampoma lo pude complementar, ¿no? Pero creo que adaptar Guamampoma habría sido demasiado denso. Es mucha información. Es que, no, sí, pero en las bases era solo 50 páginas y era un poco difícil. Entonces, condensar toda la obra de Guamampoma en 50 páginas, que era ya las bases, ¿no?, del concurso. Pero sí, tienes razón que es una obra confusa. Pero sin embargo creo que una de las razones era darle visibilidad, ¿no?, a esta obra tan perdida, ya que tanto el Inca Garcilaso como Guamampoma ya todos lo conocemos, y este concurso tenía la finalidad de dar a conocer unas obras desconocidas. Los siguientes eventos que se dieron eran obras desconocidas, casi más o menos desconocidas, para darle visibilidad mediante la narrativa gráfica, ¿no? Ese era el objetivo del concurso. Sí. Pero, no sé, igual quiero incorporar, ¿no?, Guamampoma en esta expansión que quiero hacer, ¿no?, de esta obra, ¿no?, igualmente. Bien, gracias Gonzalo, gracias Carlos, gracias a todos ustedes por su presencia. Y bueno, creo que ya podemos cerrar la noche. Gonzalo va a poder ir a firmar a los que deseen al café literario, se va a obsequiar ejemplares impresos. Y bueno, muchas gracias por todo, buenas noches.